G7 Noticias. Te informamos lo bueno, donde quiera que estés. Amigos de Grupo 7 Noticias, qué gusto volverlos a saludar en un episodio más de En 5 Minutos. Hay mucho que decir, que aunque siempre nos hemos pasado de 5 minutos, pero es que en este espacio nos encanta platicar las cosas buenas que se hacen en México, nos encanta charlar con ustedes de ciencia, de tecnología, y esta no es la excepción. Esta es una colaboración con Obsidiana Digital MX, esta revista de divulgación científica, que si ustedes no la han leído, ¿qué esperan para visitar su portal web o para entrar a sus páginas y pedir que les manden a su casa sus ediciones impresas? Porque la verdad valen mucho, mucho la pena. Cuando escuchamos de ciencia, creemos que son temas complejos, temas difíciles, temas que solamente en la UNAM, en el Poli, en las universidades los van a entender, pero no, créame que aquí usted los va a poder digerir y los va a poder disfrutar. Hoy está con nosotros la doctora Silvia Cruz, que participó en la edición número 8, la de opioides de Obsidiana Digital. Doctora, bienvenida a Grupo 7 Noticias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Doctora, pues sin duda el número 8 de Obsidiana estuvo buenísimo hablando de los opioides y fuiste autora en esta edición. Sí, tuve el gusto de ser invitada junto con otros colegas que trataron el tema desde muchos puntos de vista. Oye, nos encantaría que yo creo primero le expliquemos a la gente qué son los opioides. Yo cuando escucho opioides me acuerdo de un jarabe que un día me dieron para la tos. ¿De veras? Sí. Ay, qué chistoso. En medio, sí, en medio del COVID. Sí. En la neumonía, tuve neumonía por COVID. Ajá. Y me dieron un jarabe que traía un derivado de un opioide. Sí, es que hay opioides muy útiles que utilizamos continuamente. Yo creo que ahora se está pensando mucho en opioides porque oímos la crisis del fentanilo y sabemos que hay muerte por sobredosis de heroína y esas cosas, pero en realidad los opioides nos han acompañado desde el principio de la civilización, porque son derivados de una planta. Originalmente, la morfina es un compuesto totalmente natural. Está en el opio y el opio sale de una planta, de una amapola específica. De ahí luego se fueron haciendo nuevas moléculas, tratando de sacar lo benéfico del opio, de la morfina en particular, y tratando de no tener los efectos adversos, que desafortunadamente con mucha frecuencia van juntos. Y como tú decías, desde época de los egipcios y desde antes, 3000 años, se utilizaba para quitar la tos, se utilizaba para quitar la diarrea, y por supuesto como analgésico. El dolor. El opio como analgésico. Y así se utilizó muchos años, hasta que alguien pudo realmente aislar la morfina, saber que ese era el principio activo, y a partir de ahí tratar de tener compuestos parecidos, de donde se derivaron la heroína, y unos completamente sintéticos que ya no tienen nada que ver ni siquiera en estructura con la morfina, el natural, pero que tienen efectos parecidos. Pero, ¿qué es un opioide, doctora? Es una planta, sabemos que viene de la planta entonces. Sabemos que viene de la planta, pero un opioide es que tiene efectos o estructura similar a los de la morfina. Ajá. Y entonces ahí puedes encontrar sustancias que tienen efectos muy parecidos a la morfina y que se parecen también desde su estructura química, y otros que no se parecen en nada. O bien unos que tienen estructura muy parecida pero no tienen efecto. Esos son los antagonistas, los que solamente se unen al mismo sitio donde se une la morfina, pero no tienen efecto. Oh, ¿y cómo se adultera un opioide? Porque de esos vamos a charlar. Sí, bueno, los opioides se han utilizado como vienen directamente de la planta. Sí. Lo primero que te puedes encontrar es que hay contaminantes biológicos, es decir, que no lo aíslan bien. Y entonces te puedes encontrar morfina con otros compuestos. La codeína, que es la que quita la tos. La codeína. Es también natural y también está en el opio. Entonces vamos a suponer que la gente quiere hacer heroína. La heroína es semisintética y es la que se vende. Lo primero que tienes que tener es morfina y de ahí hacer una pequeña modificación química para tener lo que sería la heroína, que es diacetilmorfina. Quiere decir que le pones 2 grupitos chiquitos químicos acetilos. Ok. Entonces, para esto, desde que la sacas, puede venir adulterada o no adulterada, puede venir contaminada. ¿Con qué? Con lo que hayan regado la planta, con lo que hayan fertilizado la planta y con los compuestos que no logras purificar. Después te vas a ir al laboratorio a tratar de hacer la heroína. Y la heroína se puede quedar con residuos de las cosas que utilizaste para hacer la heroína. Claro. Y luego al venderla se puede cortar para que aumente el volumen y se le puede mezclar con otras sustancias para que tenga un efecto diferente.
Órale, entonces, al todo este tipo de procesos, y viene ahora el mal manejo de los opioides y el abuso en el consumo de ellos. Sí, bueno, lo que pasa es que son buenísimos analgésicos y como te decía, quitan la tos, Sí, en quitan la la parte diarrea. medicinal. En la parte Y medicinal. son súper controlados. Son súper controlados, no se pueden vender así nada más, son recetarios particulares. Se sabe desde un año antes cuánto se va a importar, por ejemplo. Ujú. Y eso se tiene que avisar a una Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para decir, para fines médicos necesito esta cantidad. Claro. Y al año siguiente te la dan. Entonces, desde lo que se va a utilizar médicamente. Y luego son recetarios controlados y son personas que tienen o sea, la parte médica está muy bien. Sí, no te lo receta el médico de cualquier farmacia, o sea, No. en mi caso me la recetó el neumólogo. Así es. Y te lo puede recetar pues alguien que sea un especialista en dolor, por ejemplo. Ujú. O son fundamentales, por ejemplo, en cuidados paliativos. Cuando una gente tiene cáncer, Sí, bueno, qué maravilla que exista algo que te pueda quitar un dolor de Ujú. esa naturaleza. sí, por supuesto. Pero pues también tienen efectos sobre cómo te sientes. Ujú. Y esos son efectos que les llamamos psicoactivos y que son los que pueden llevar a abuso. Y fácilmente se convierte en una adicción. Claro. Entonces, cuando ya tienes un problema de adicción, no estás recibiendo los medicamentos farmacéuticos, los limpios, Ujú. sino los que hace alguien con propósitos de negocio. Sí, y lo hacen con la peor porquería, o sea, y lo hacen con los Pues- menores cuidados que puedan existir. O sea, ahí el criterio es ganancia económica, Sí, claro. ¿no? Entonces, para empezar, no van a purificar bien. Y después lo van a cortar para que aumente el volumen. Y hay dos maneras. Una con algo que solo aumenta el volumen y no hace nada. Y otra combinarlo con otra sustancia que tiene efecto por sí mismo. Ujú. A esos les llamamos adulterantes farmacológicamente activos. Ok. Y por ejemplo, uno de ellos es el fentanilo. Muy sonado, por cierto. Muy sonado porque ahora la heroína está altamente adulterada con fentanilo. El fentanilo es totalmente sintético Ujú. y de hecho está reemplazando a la heroína. Porque para que tú tengas heroína necesitas el plantío, Sí. la amapola, la gente que la cultiva, el momento exacto en que se puede obtener el opio y luego toda la parte del laboratorio para que llegues a la sustancia. Esos son Ah. meses y hectáreas. Para que consigas fentanilo lo que necesitas es un pequeño laboratorio y unas cuantas horas. Wow. Entonces, pues no tiene comparación el costo. Sí, sí, sí. Y luego es mucho más potente. Y aquí yo le pregunto a la gente que nos escucha, ¿y a ti, para ti qué es potencia? Algo que está más acelerado, ¿no? O sea, algo que te da mayor velocidad, ¿Fuerte? te da fortaleza. Ajá, te da fortaleza. Fíjate que no. Eso en nuestro lenguaje común y corriente sí, Ajá. pero en farmacología potencia es cantidad de sustancia que necesitas. Eso que hablamos de fuerza es eficacia. Ok. Bueno, heroína y fentanilo son igualmente eficaces, pero la potencia del fentanilo es 50, 100 veces mayor. Eso quiere decir que necesitas 100 veces menos. Claro, en las cajas de medicinas viene el fármaco y siempre 0.0 miligramos de la sustancia activa, ¿no? Por Así ejemplo. es. Entonces, por ejemplo, Y si aquí te una están dando una persona bomba te de... están dando, para quitar el dolor en un adulto, por ejemplo, necesitarías 10 miligramos de morfina. Ajá. La misma eficacia la obtendrías con la 10ª parte de 1 miligramo de fentanilo, que no se puede ni pesar, por supuesto. Claro. Entonces, en vez de tener trailers y camiones y locales grandotes para almacenar, pues son cosas chicas, porque es mucho más potente. Sí. Se hace más rápido, necesitas mucho menos sustancia, es más fácil de transportar, de guardar, de todo. Es un negociazo. Sí, claro. Entonces la heroína está no solo está siendo adulterada con el fentanilo, Sí. sino que además el fentanilo está casi ya suplantando a la heroína. Uf. La heroína está adulterada en la gran mayoría de los casos. Ujú. Y ese es uno de los adulterantes. No, y vemos las consecuencias que tiene el consumo en este caso, del fentanilo, y lo que están luchando los gobiernos, tanto por ejemplo en este caso el mexicano con el estadounidense, para evitar y controlar el flujo de esta droga. O sea, los efectos son tan adversos y nocivos en la salud que es impresionante ver cómo queda un ser humano
al volverse adicto, en especial al fentanilo. O sea, Sí, ahora las imágenes que estamos viendo son son tremendas. terroríficas. Pero es que imagínate que algo tan potente es mucho más difícil de controlar la dosis, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, fácilmente te pasas a sobredosis, Sí. algunas mortales y otras no. Pero es uno de los grandes problemas. Algo tan potente fácilmente está más arriba de lo que la gente que vende y la gente que compra pensaría. Algo que puede ser tan bueno de un lado, Ajá. puede tener su extremo totalmente opuesto. Y justo es lo que hablábamos en este número de De Obsidiana, opioides. Ujú. ¿no? Que son las dos caras del fentanilo, las dos caras de los opioides. Sí. Porque el fentanilo es muy bueno como medicina. Sí, claro. Se utiliza muy diluido, está puro, está en una forma comercial perfectamente bien sintetizada y sin ningún problema, y se utiliza como en las cirugías de muy corta duración. Sí. Porque cuando se hizo el fentanilo, cuando se diseñó y se pensó por un químico Janssen, ¿Como anestesia se utiliza? ¿O ajá, como? se pensó en algo que fuera muy rápido en su acción. Y efectivamente atraviesa la barrera hematoencefálica rapidísimo, y entonces en cuestión de segundos, un minuto, la gente está anestesiada. Ujú. Y tiene una duración de efectos muy breve. Entonces, cuando se da así y en esas concentraciones adecuadas, Sí. la gente puede salir de una anestesia muy rápidamente. Porque Ujú. controlas lo que estás dándolo poquito, son puros especialistas, son gente que sabe lo que hace. Así es. Y se utiliza rutinariamente en todas las cirugías y sobre todo las de corta instancia, bueno, es indispensable. Sí. Y por otro lado, se convierte en esto que sustituye a la heroína en dosis no controladas y que quién sabe cómo se sintetiza. Sí. ¿Y qué trae ese fentanilo? Porque yo ya te dije que podía traer la heroína. Ahora Pero espérate ¿qué a ver qué tanto le trae el meten? fentanilo, Sí, ¿qué tanto le meten? ¿no? Depende de qué se le queda al fentanilo también en todo su proceso de síntesis. Y eso llega a la calle. Qué fuerte situación y bueno, pues también como todo opioide, aunque te lo recete el médico, tiene que ser totalmente controlado, seguir las indicaciones de los doctores y pues hasta el momento en el que lo vas a utilizar, pero ahora está más controlado. La codeína hace 40 años, si tú quieres, Menos. o menos, te la vendían como ir a comprar paracetamol a la farmacia. Sí, y en realidad había muy poco abuso. Era una Ujú. sustancia que funcionaba bien, pero las épocas cambian, las personas, hay una crisis de opioides en nuestro país vecino y también Sí. en Canadá, y ahí la gente empieza a buscar alternativas, porque cuando desarrollas una dependencia a opioides es muy difícil dejar de consumir, y dejar de consumir te hace sentir terriblemente mal, el cuerpo se acostumbra. Sí. Entonces, no consiguen y buscan otra cosa y buscan sucedáneos y buscan cosas parecidas que estaban más o menos bien en la vida, digamos, convivíamos bien con ellos Ujú. y ahora de repente hay que tener mucho más control sobre ellas. Maravilloso. Doctora, por favor, invítanos a leer el artículo y el número completo de Obsidiana porque está en las plataformas digitales, la edición número 8. Así es, no dejen de verla. Tenemos ahí desde la visión médica, la visión de cuidados paliativos, la visión farmacológica, estas dos caras, porque por un lado en México no se trata de manera adecuada el dolor y tenemos que tener muy claro que el que los opioides puedan desarrollar dependencia fuera del uso médico no debe de ninguna manera llevarnos a tenerle miedo a utilizarlos por profesionistas Así cuando es. realmente se necesitan. Todo esto se trata en ese número de Obsidiana que creo que tiene de verdad miradas muy complementarias y está muy amigable y muy bien ilustrado. Conocer realmente lo que es un opioide, cómo pueden ser buenos también para la salud y no tenerles miedo. Nosotros sí, pero los médicos no. Los médicos no, Ajá. exacto, en la cuestión médica, ¿No? ¿no? En la cuestión médica no temerle a esa situación. Y tú como paciente no tenerle miedo. Así o sea, es. si te lo recetan y lo usas bien, de acuerdo. Ahora, ciertamente, el consumirlos Buenísimo. fuera de una situación Ay, sí, ya médica, está. deberías de tenerle todo el respeto del mundo. Es Y todo el muy pavor. difícil. Es muy fácil pasarte, irte a una sobredosis, muy fácil desarrollar una dependencia y además, pues están contaminados con muchas cosas, Claro. por si no fuera suficiente. Doctora, encantados de tenerte, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Oigan, y ustedes no se pierdan cada domingo un episodio nuevo de G7 Noticias. En 5 minutos hay mucho que decir en colaboración con Obsidiana. Les saluda Rodolfo Ortiz. Hasta la próxima semana. Cuídense. Bye, bye.
www.g7noticias.mx. Te informamos lo bueno donde quiera que estés.